Muy bien, estamos de vuelta ya un bloque más de este espacio informativo aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, 5 Días Agro, el lugar donde hacemos un recuento de los principales acontecimientos que hacen al campo, al sector primario en general y a todos los segmentos, gremios, rubros que están vinculados a este, como por supuesto tiene que ver la producción, la ganadería, la agricultura. La semana pasada hablamos mucho de la piscicultura, también en varios términos comerciales, aquellos que son de oficio, más artesanales también, y todos estos pilares, proyectos e iniciativas que se llevan a lo largo de los últimos años y con mayor énfasis en este 2023. En este espacio tenemos una entrevista para conmemorar lo que se celebra cada 16 de octubre a nivel internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Hablamos del Día Mundial de la Alimentación con un énfasis en resaltar la importancia del agua en esta edición. La tenemos con nosotros a la oficial a cargo de la oficina de la FAO en Paraguay, Fabiola Alcorta, con nosotros para conversar de esto, cómo se está llevando adelante propiamente la iniciativa y todo lo que se está haciendo también a nivel internacional. Fabiola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por el espacio, un placer compartir de nuevo contigo aquí. Un placer tenerte a vos y a todo el equipo de la FAO que frecuentemente viene a compartir con nosotros todas las iniciativas que se llevan adelante, y es demasiado importante visibilizar lo que se está haciendo, lo que se está logrando, las campañas y los programas que se mueven para no solamente generar conciencia, sino que todos podamos ser partícipes de los cambios que vamos generando. 16 de octubre, un día muy especial para la FAO propiamente, pero para muchas otras organizaciones, carteras ministeriales, organismos internacionales que están también ayornados a lo que la FAO lleva adelante, ¿no? Asimismo, cada 16 de octubre, aparte de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, se conmemora la fundación de la FAO, que fue fundada en 1945, y a mí me parece muy importante siempre resaltar, y eso hoy te comentaba en un evento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hablábamos del Día Mundial de la Alimentación, bajo el mandato de nuestra organización, la FAO, que es erradicar el hambre en el mundo. Entonces, un mandato bastante digamos, loable, complejo, con una participación de múltiples actores, como mencionaste. Y el Día Mundial de la Alimentación de 2023 nos trae al agua. Y muchas veces uno se pregunta por qué el agua y la alimentación. En el marco del derecho humano a la alimentación, el agua es considerada parte de la alimentación. El agua, el lema del Día Mundial de la Alimentación habla del agua nos nutre, el agua nos da vida, no dejar a nadie atrás. ¿A qué se refiere? Que nosotros, como habitantes de este planeta, tenemos el recurso, ¿verdad?, del agua, el agua dulce. Exacto. ¿Verdad? Imagínate, casi más del 70% de la cobertura del planeta está con agua, ¿verdad? Pero de ese 70, más de ese 70%, solo el 3% es agua dulce. Ahí está el tema entonces del equilibrio. Imagínate la población, cómo nosotros deberíamos estar cuidando un recurso finito. Ese recurso nosotros lo bebemos en un vaso de agua con la canilla de un pozo, los arroyos, los ríos, y lo usamos para la agricultura y la ganadería. Pero entonces, es muy importante el lema de este año y nos trae una reflexión principalmente, ¿verdad? Conmemorar la importancia del agua como parte del derecho humano a la alimentación, como parte de nuestra seguridad alimentaria, que sin el agua realmente no vamos a poder sobrevivir. Si nuestro cuerpo, casi el 50% de nuestro cuerpo contiene agua. Exactamente, bueno, y que aparte el nombre mismo de nuestro país está conformado por el agua forma parte, digamos, de la identidad de Paraguay propiamente, y tenemos que hacer una culpa también en este punto, Fabiola, porque el paraguayo como tal, culturalmente, esa conciencia social y medioambiental está un poco limitada, un poco rezagada en comparación a otros países que tienen una conciencia medioambiental muy elevada. Esto lo veíamos también en medio de la pandemia, cuando justamente con la cuestión higiénica, el lavado de las manos, veíamos cómo algunos países no escatimaban recursos para cuidar y resguardar el agua propiamente, y veíamos que, bueno, acá quizás en el Paraguay las medidas eran un poco más limitadas, o la conciencia un poco más limitada. Entonces, también un llamado a nosotros mismos, ¿verdad?, porque nosotros somos autores, y es desde ese punto donde sí podemos tomar acción en la casa, en la familia, en nuestro entorno directo, y ser un poco más cuidadosos con el agua, porque tenemos que hacer una culpa que cuando lavamos cubiertos, regamos plantas, cuando nos bañamos propiamente, desperdiciamos mucha agua día tras día, ¿no? Sí, así como desperdiciamos alimentos, desperdiciamos el agua sin darnos cuenta, porque es un recurso disponible en nuestras sociedades, ¿verdad? Hay sociedades, imagínate, más de 2.400 millones de personas en el mundo están viviendo con un estrés hídrico. ¿Qué quiere decir un estrés hídrico? Que en estas poblaciones hay una alta demanda de agua, ¿verdad?, pero no hay esa disponibilidad para responder de agua dulce. O la contaminación avanzó y avasalló recursos hídricos, generando menos disponibilidad del agua. Entonces,
eso va ocurriendo con los efectos del cambio climático. En nuestro país se ve eso con las sequías y las inundaciones. Tal vez en la región del Chaco es un lugar en donde uno puede de alguna manera sentir mayormente los efectos de la sequía y la carencia del agua, como también ocurrió en nuestra región con San Pedro y otras regiones que durante 3 años tuvieron una fuerte sequía, que eso hace que el suelo tampoco pueda generar los nutrientes ni servir para generar más cultivos. Exactamente. Entonces, al no tener más cultivos, no generamos alimentos para que lleguen a nosotros a nuestra mesa, ¿verdad? Exactamente. Y algo que sí me parece importante que explicaste es esta cuestión de la conciencia, ¿verdad? Y esta conciencia de poder entender y valorar que la alimentación es básica en nuestra vida. Y esa alimentación vinculada al agua es como un vínculo que no lo vemos, pero que el Día Mundial de la Alimentación justamente trae a esa reflexión, ¿verdad? Que veamos el agua como un recurso finito, ¿verdad? Que se puede acabar en cualquier momento, pero que es clave para mantener nuestra seguridad alimentaria y nutricional. Y que es necesario que aboquemos la ciencia, la tecnología, los saberes para resguardar ese recurso, ¿verdad? Justamente en Roma, que está nuestra sede de la FAO, se está conmemorando la Semana Mundial, el Foro Mundial de la Alimentación, que nuclea 3 foros importantes que tienen que ver un foro con la juventud, un foro de ciencia y tecnología y un foro de inversión. Paraguay está participando con una comitiva nacional liderada por el ministro de Agricultura y Ganadería y el viceministro de Ganadería, el sector privado y también el crédito agrícola de habilitación en el foro de inversiones. Es un foro en donde participan líderes, participan personalidades del ámbito de la ciencia, de la tecnología, para poner en discusión en diferentes áreas, como en esta juventud, innovación, tecnología e inversión, de cómo podemos afrontar los desafíos que trae el planeta con respecto a la alimentación. Exactamente, y ya que mencionas el tema, conversamos justamente con Agustín Zimmerman semanas atrás y nos puntualizaba que son incluso lo publicamos en el diario, ya que son 2 los segmentos que están siendo expuestos, no sé si ya fueron o van a ser expuestos en estos días, que tiene que ver con el sector de la producción de banana y el sector de la producción láctea, con muchísimo potencial y por supuesto todos vinculados al agua también. Exactamente, no podemos dejar de hablar del agua justamente porque las cadenas de valor que producen los alimentos necesitan del agua también, ¿verdad? Y del agua dulce. Entonces, cómo administramos la gestión de este recurso en un ámbito de la producción agrícola es también un gran desafío. Hay nuevas tecnologías, hay innovaciones que se pueden aplicar para poder disminuir ese estrés hídrico, ¿verdad? Que pueda a futuro afectar a nosotros mismos y a generaciones que vienen, ¿verdad? Justamente esta mañana a las 8:30 de la mañana Roma, que sería a las 3:30 de la mañana de acá, creo aproximadamente, el ministro de Agricultura, el señor Carlos, estaría presentando las notas de inversión, tanto de la cadena láctea como de la cadena del banano, ante inversores. Son más de 400 personas en una sala, ¿verdad? Que van a escuchar un poco las potencialidades del Paraguay como un centro de inversiones para el sector más de 30 agrario. Países, tengo entendido, ¿no? Sí, más de 30 países en realidad, y están bancas multilaterales, bancos, inversores privados, es una diversidad. Una amalgama de todos los sectores. Imagínate, son casi 400 personas que estarían en la sala principal que le toca a Paraguay. Hoy iniciaron los otros países, ¿verdad?, que están presentando, así que estamos en esa línea como América del Sur presentando. Está también Ecuador y otros países que también están acompañando desde sus países, ¿verdad?, esta oportunidad de poder dialogar desde cadenas de valor interesantes y presentar al país como un espacio de inversión para el sector agropecuario. Exacto, y justamente Agustín me comentaba hace semanas atrás cuando conversábamos de por qué estos sectores y por qué de esta manera, porque bueno, existen muchos otros sectores en el ámbito agropecuario que si bien tienen bastante potencial para seguir desarrollándose, digamos que ya están posicionados de alguna manera, ya están encaminados a través de ciertos programas, políticas e inversión privada y pública, pero estos segmentos todavía tienen demasiado potencial y no se les ha trabajado lo suficiente como para mostrar, digamos, todo ese gran abanico de oportunidades que se pueden presentar, ¿no? Asimismo, y un elemento muy importante de estas notas de inversiones que están vinculadas con agricultores de pequeña escala también, ¿verdad? Entonces, lo que busca también generar la inversión es atraer y poder sumar a esta cadena de valor a los productores que en el caso de leche tienen 3, 4 vacas lecheras, aumentar su producción de leche con una mejor tecnología para el enfriamiento, cómo cuidar el traslado, todo lo que tenga que ver con el registro sanitario de los animales, el cuidado. Entonces, facilitar también a esta pequeña
producción, poder ampliar y entrar dentro de la cadena de valor del lácteo. Y con la banana lo mismo, ¿verdad? La banana, por ejemplo, algo interesante, los mismos productores de banana decían, nosotros somos conscientes que se desperdicia una gran parte que consideramos puede ser rescatada, pero necesitamos inversión para generar una industria que genere harina de banana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en articulación con el Ministerio de Agricultura, viendo las potencialidades de que eso se puede desarrollar, es parte de esta propuesta de inversión que está haciendo el sector bananero también allá en la sede, buscando un poco cómo optimizar la parte de pérdidas de alimentos, que es en la cadena, ¿verdad?, de valor de la banana. Impresionante, y todo esto sin mencionar el impacto que se va a generar en el estilo de vida, en la calidad de vida y las comunidades y sus entornos, una vez que se encuentre inversión, una vez que llegue, digamos, gente de afuera que empiece a apostar de forma importante por estos sectores y va a generar un dinamismo tremendo en esta zona, ¿no? Justamente el Foro Mundial de la Alimentación es un foro en donde, como te mencioné, van varios líderes, van varios mandatarios a nivel mundial. Se busca que se genere un diálogo en torno a la alimentación. Y cuando hablamos de alimentación no podemos dejar de hablar de producción, ¿verdad? Porque es la producción de alimentos básica para nuestra existencia también en el planeta. Y en este sentido, estos foros también buscan ser como una réplica a nivel nacional, ¿verdad? Esperamos nosotros el año que viene, en el 2024, con el ministro de Agricultura, poder instalar foros nacionales, y él también mencionaba en un momento poder pensar en foros regionales, ¿verdad? En donde traigamos inversionistas de Brasil, de Argentina, de alrededor nuestro, ¿verdad? O del propio continente, y poder dialogar también entre pares de cómo potenciar los espacios de inversión que puedan haber entre la cooperación sur-sur, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos también son iniciativas de los diálogos que puedan surgir allá entre los propios países y los propios ministros de Agricultura, porque en su mayoría son ministros de Agricultura que van a representar, entran en ese diálogo también, ¿verdad? Exacto. Aparte es interesante este ejercicio de hacerlo a nivel regional porque las experiencias de países vecinos son un poco más similares, el clima y el dinamismo, la dinámica que se da en el campo es un poco más similar, entonces creo yo que esos ejemplos o experiencias serían más fácilmente replicables en nuestro escenario, ¿no? Exacto, y también otro elemento interesante es esta articulación público-privado, ¿verdad? Que no es solamente una inversión desde el Estado paraguayo, sino que también se busca una articulación con el sector privado. Exacto. Y construir una nota de inversión que beneficie que trabaje en pos de potenciar el sector privado, pero con el sector privado y el sector público incluir a los que están excluidos de ciertas cadenas de valor, que están excluidos o por falta de capacitación o por falta de inversión, ¿verdad? A pequeña escala, que necesitan mejorar su finca, mejorar ciertos criterios de inocuidad para que puedan entrar en esa cadena de valor, ¿verdad? Entonces, esa mirada es bastante interesante de articulación. Definitivamente, y eso mucho tiene que ver también con lo que conversamos la semana pasada y te comentaba detrás de cámara, con el sector pesquero. Está el sector pesquero, digamos, el sector piscícola, mejor dicho, que de forma ya comercial, hablamos de pequeños y medianos productores que trabajan, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero ya apuntando de forma comercial, por ejemplo, hoy con la cría, con la producción de surubí comercial, y esto ya genera un impacto diferente. Ahora están los pescadores artesanales que dependen casi 100% de las condiciones del agua, del río, del clima, y es ahí donde resalta en doble medida la importancia del agua. Exactamente, y ahí volvemos a lo que te mencionaba, el estrés hídrico. Imagínate la contaminación, la variabilidad climática, el calor que tenemos hoy. Todo esto tiene una afectación sobre el agua y el ecosistema que rodea también al agua, ¿verdad? Para los pescadores artesanales, que justamente su trabajo se basa en la extracción de los peces, ¿verdad?, de manera artesanal, se complica muchísimo su medio de subsistencia y su medio económico también, ¿verdad? Entonces, ver cómo con elementos de inclusión económica o una diversidad productiva se puede trabajar también con los pescadores artesanales sin que se vean afectados por estos eventos climáticos o por el estrés hídrico que los ríos están sufriendo por la contaminación o por otros factores externos. Totalmente, y bueno, y ahora que está viniendo, ya está presente el fenómeno del Niño, que no deja de ser riesgoso desde ciertos puntos de vista extremos, porque inundaciones también terminan perjudicando, digamos, a estos mecanismos de subsistencia. Entonces, son varias las instituciones que también están acompañando, tratando de ver mecanismos de mitigación o por lo menos de soporte si es que el fenómeno del Niño llega a desbordarse, ¿no? Exactamente, hay algunas alertas, ¿verdad?, que se emiten en que el fenómeno del Niño llegaría de alguna u otra manera, pero con estos efectos que vemos de estos calores extremos, focos de incendio también que se dan, pero puede llegar
¿verdad? La etapa de fuertes lluvias, inundaciones, las caídas de granizos que tuvimos últimamente. Entonces todo eso ve afectado también ese ecosistema y por ende también toda la producción de alimentos. Totalmente. Y ahora en este día tan importante de la alimentación, la FAO, ¿qué más se está preparando, Fabiola? ¿Cómo fuimos, digamos, celebrando, festejando y me imagino que muchas actividades también en la jornada? Así mismo, hoy, como te mencioné, estuvimos con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Instituto Nacional de Alimentación, haciendo como un acto y un reconocimiento al agua como parte del derecho humano a la alimentación. Tenemos una agenda con la Universidad Nacional, tenemos con el Ministerio de Educación y Cultura también una gran feria que va a estar en la Plaza Oleari. Entonces estamos con varias iniciativas con el Ministerio de Agricultura también trabajando y invito también a los televidentes que pueden acceder al sitio web de FAO, en donde al poner Día Mundial de la Alimentación 2023 con el lema el agua es vida, el agua nos nutre, pueden bajar un montón de materiales disponibles para niños, para adultos, para sensibilizar, generar conciencia, poder entender un poco de qué hablamos cuando hablamos del desperdicio del agua, de qué hablamos cuando hablamos del estrés hídrico. Entonces hay también esa disponibilidad y un montón de información que realmente es bastante válida, ¿verdad? Para docentes y para familia, el sector, el trabajo, para los diferentes sectores que quieren de alguna manera impulsar y dialogar y reflexionar sobre la importancia del agua, porque lo que el Día Mundial de la Alimentación, y eso siempre lo hablamos, es el Día Mundial, es del mundo. Entonces cada persona puede de alguna u otra manera aportar su grano a transmitir la información y a generar esa conciencia tan importante con un recurso vital para nuestra vida, que es parte de nuestro planeta, es parte de nuestro cuerpo y que dependemos totalmente en el planeta. Uno no puede pensar vivir sin agua. Claro. Y más todavía en el Paraguay, que bueno, tenemos de las reservas o de los depositorios de agua dulce más grandes del planeta inclusive, el compromiso y la responsabilidad es el doble de grande. Por eso recalcar esta parte que menciona Fabiola de la conciencia en torno al uso, a la utilización del agua, que hacemos una culpa, todos normalmente desperdiciamos porque estamos acostumbrados y para nosotros es normal, inherente inclusive a nuestro comportamiento en torno a esa conciencia del medio ambiente y tenemos que ir abriendo un poco más los ojos y siendo un poco más conscientes propiamente de la utilización que estamos teniendo en torno al agua. Entonces, esta semana me imagino cargados de actividades. Estamos cargados de actividades, como te mencioné, una diversidad muy importante y también lo que identificamos es la apertura también con los medios de comunicación, de poder hacer, digamos, extensiva esta reflexión, ¿verdad? Utilizando medios audiovisuales y otros elementos también de la comunicación que nos permiten poner en diálogo, ¿verdad? Y poder decir, el agua es parte del alimento, es cierto, nosotros nos alimentamos y todos los días consumimos agua, tan importante. Y estos datos que te mencionaba al inicio, ¿verdad? Imagínate, si solo el 3% del agua en el mundo es agua dulce, estamos ante un recurso sumamente finito, ¿verdad? Y que necesita un resguardo y también desde la FAO, nuestro director general, impulsa mucho el generar la conciencia, pero también ser activos. ¿Verdad? Ser activos ¿en qué sentido? En poder utilizar la tecnología que hoy contamos, pensar en acciones creativas, innovadoras, que ayuden a ese resguardo del agua, ¿verdad? Porque finalmente nuestras generaciones y otras generaciones van a necesitar de este recurso y lo necesitamos para producir alimentos. Y ahí es donde tiene tanto énfasis las palabras que tanto escuchamos en los últimos años, proyectos e iniciativas sustentables, sostenibles, que puedan a lo largo del tiempo, digamos, generar beneficios y por supuesto no terminar impactando en el medio ambiente de la forma que lastimosamente las industrias lo vienen haciendo a lo largo de las últimas décadas, pero de forma positiva muchas han tomado conciencia también y han decidido retroceder enormemente en su impacto al medio ambiente, han cambiado procesos, recursos, materias primas, están invirtiendo en bonos de carbono, o sea, estamos viendo un despertar también por parte del sector privado que es muy importante visibilizarlo en torno a esa conciencia que debemos tomar. Así mismo, y es sumamente importante pensar que poder trabajar, digamos, con mecanismos que innoven o que tengan tecnología sin el diálogo con el sector privado o la sociedad civil o los pueblos indígenas o un sector que esté conviviendo en nuestra sociedad, es muy complejo encontrar soluciones, ¿verdad? Porque todos nos vemos afectados. El recurso del agua, el agua dulce que está bajo la tierra, si está contaminada a 7, 8 kilómetros, igual me llega a mí la contaminación por las venas, ¿verdad? Entonces, es un recurso, ¿verdad?, que no puede ser
mal utilizado, porque finalmente la afectación es a una sociedad, no es solamente a un sector o solamente en ese territorio, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el ecosistema se ve afectado, las inundaciones traen contaminación, ¿verdad? Mucho daño a ese ecosistema se degrada, el suelo también se degrada con la sequía o con la inundación. Cuando el suelo tenés degradado, tu cultivo también no es lo más óptimo, a veces tampoco se pierden los cultivos, ¿verdad? Entonces empieza toda una cadena consecutiva de afectación que llegamos a nosotros consumidores, que llegamos al supermercado y el costo del tomate se triplicó, el costo de las verduras, de la naranja se triplicó, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones no es que se dan por la equivocación de una persona o de un sector, ¿verdad? Sino es una cuestión colectiva, ¿verdad? Por eso el Día Mundial de la Alimentación busca esa conciencia colectiva y habla a nivel global y mundial. El foro que está sucediendo en Roma es un foro que participan más de 150 países, ¿verdad? Con personajes, hoy dio apertura el Papa Francisco, por ejemplo, con el director general también. Entonces, las grandes personalidades se abocan a esta semana, ¿verdad? Para poder dejar precedentes y poner en la reflexión del mundo, ¿verdad? Que la necesidad de tener en cuenta el agua, ¿verdad? Como algo esencial de nuestras vidas, y su lema, como reiteramos y lo vamos a hacer toda esta semana, ¿verdad? El agua nutre, el agua es vida. No olvidemos eso. Totalmente, y que aparte mencionar de que lastimosamente el cambio climático y el impacto, el nivel de dureza que hoy estamos experimentando en parte es consecuencia también al ser humano y las acciones que hemos llevado adelante en los últimos años. Si bien hay factores o fenómenos cíclicos como el del niño, de la niña, la dureza con la que van impactando en los últimos años definitivamente es una consecuencia de la falta de conciencia medioambiental que tenemos, pero que todavía estamos a tiempo de retroceder y encaminarnos hacia un globo, hacia un mundo mucho más sostenible en el corto plazo. Ahora, para la FAO a nivel Paraguay 2023, en lo que resta, ¿qué tenemos? Para la FAO nos quedan estos 2023, estamos trabajando fuertemente una agenda vinculada a alimentación escolar. También estamos trabajando con la instalación de modelos agroforestales, ¿verdad? En el marco del proyecto PROESA. Estamos trabajando con el Instituto Forestal Nacional en todo lo que tiene que ver con alertas tempranas, detección de incendios, también con mejorar todo el sistema de monitoreo forestal. Más ahora que arrancamos con la época. Por eso estamos también trabajando con el Ministerio del Ambiente en todo lo que tenga que ver con servicios ambientales. Estamos apoyando al Ministerio también en la preparación de una propuesta técnica justamente vinculada al Plan Nacional de Adaptación en el ámbito de recursos hídricos. Entonces estamos teniendo así, apoyando también la implementación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, el Plan Nacional de Reducción de Pobreza. Hay una infinidad de acciones que venimos haciendo, pero nos quedan en estos 3 meses como ir articulando y viendo los resultados de este bienio. Nosotros trabajamos por bienio, tenemos un plan de trabajo cada 2 años y cierra este año nuestro bienio. Y estamos también en la proyección de la preparación de nuestro nuevo marco de programación país, que lo trabajamos con las diferentes instituciones públicas y lo firmamos con Cancillería para marcar la hoja de ruta de los siguientes 4 años de FAO en el país también. Qué bueno, es interesante, y tenemos un visto bueno acompañamiento por parte del Ejecutivo también, ¿no? Así mismo, trabajamos directamente en nuestra contraparte principal, sabes que es el Ministerio de Agricultura, pero tenemos muchas líneas de acción con el Ministerio del Ambiente, con el Infona, el Ministerio de Salud, con el Gabinete Social, y a través de Cancillería, donde vamos y articulamos todos los proyectos de cooperación que vengan al Paraguay para poder ejecutar, digamos, un programa que se alinee a las prioridades que el gobierno también establece en su hoja de ruta, ¿verdad? Y ahora tenemos el inicio de un nuevo gobierno con una hoja de ruta bien clara, entonces estamos articulando diálogos para poder encaminar la cooperación de la mejor manera y que esto pueda de alguna manera a los 4 años dar un rédito y acompañar también lo que el gobierno pretende y espera lograr al cierre del mandato. Totalmente, demasiado importante lo que estamos haciendo y nuestro rol desde la prensa visibilizar también estas acciones y programas que se están llevando adelante. Bueno, en general entonces un año bastante cargado, hoy día importantísimo que celebramos a nivel internacional el Día Mundial de la Alimentación con el agua como temática principal dentro de este eslogan. Fabiola, me estoy quedando sin tiempo, pero más que nada quiero agradecerte por este espacio que nos brindas una vez más, agradecerte a vos y a todo el equipo de la FAO esta predisposición para con nosotros y bueno, como yo siempre lo digo, esperando conocer la última entrevista. Así mismo, y nosotros agradecer el espacio, recordar que el agua es vida, el agua es alimento y que no es un recurso infinito, sino es limitado y que debemos cuidarlo, y invitarles a todos a que participen del Foro Mundial de la Alimentación que se transmite online
está en la página web de la FAO, así que ponen fao.org y les va a aparecer, uno se inscribe y puede participar de todos los foros, tanto el de juventud, ciencia, el de inversión, y poder estar dando seguimiento. Y suerte a la delegación de Paraguay que mañana a las 8:30 de Roma estaría exponiendo los planes de inversión. Excelente, así es que vamos a estar haciendo también el acompañamiento para la delegación que está en Roma, que sin lugar a dudas va a salir exitosa de esa exposición y vamos a traer mucha inversión y visibilidad también para el Paraguay, que es sumamente positivo. Pero bueno, con esto, momento de hacer la pausa, usted no se desprenda, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.